Todo un lujo. Bueno, creo que estamos casi todos, no sé si queda alguien por fuera, pero bueno. Seguimos. Espero no haberlos dormido en la primera parte. Vi un par de bostezos, pero bueno, nada muy significativo. Bien, vamos a hablar de especies protegidas. ¿Por qué especies protegidas y no especies amenazadas o especies en peligro? En el argot normal, incluso en la prensa, se suelen mezclar las tres cosas. Y son, como veremos, bien diferentes, ¿no? En nuestra flora y fauna, la normativa actual hace que casi todas las especies están protegidas, pero no todas están amenazadas y mucho menos en peligro. Entonces ahora iremos viendo un poco los matices de todo esto. Bien, antes de entrar en el mogollón jurídico, vamos a tratar de aclarar por dónde van los tiros. Si consideramos todas las especies de flora y fauna, digamos, habría un subconjunto, o sea, dentro de las especies estarían las que están en régimen de protección especial, que son las incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, el LERSP, que es un real decreto del Estado. ¿Vale? Dentro de las que están en el LERSP hay un grupo que forma el catálogo español de especies amenazadas. Entonces, en este catálogo estarían las especies consideradas en peligro y vulnerables. Las demás serían equivalentes a lo que en la antigua legislación, a los que la manejaron, era de interés especial. Les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, a ver, el herrerillo. Bueno, Lanzarote no lo conocen mucho. Bueno, la calandria. La calandria estaría aquí. Pero aquí estaría el guirre. ¿Vale? Sería amenazada. Y aquí estaría, pues, los canarios, por ejemplo, ¿no? Son especies que tienen un rango de protección global, pero no especial. O sea, sería como tres niveles, ¿no? Les decía que el engorro en Canarias viene porque, además de esto, que sería un poco el esquema de la legislación nacional, tenemos el catálogo canario de especies protegidas, que mezclaría estas dos cosas. ¿Vale? De ahí viene el engorro. Y que, insisto, en el catálogo, en la ley por la que se crea el catálogo de especies protegidas de Canarias, hay dos anexos que lo complican un poco con la situación que les comentaba, de que cuando se hizo, se estaba pendiente de la normativa estatal y se dejaron algunas especies, digamos, en stand-by, pendiente de lo que decidiera el Estado. Un ejemplo, si no recuerdo mal, el lagarto gigante se llama, que vive en los acantilados de Teno y en Guasa, la evaluación que se hizo en Canarias era para que estuviera como vulnerable, pero el Estado decidió mantenerlo como en peligro. Con lagartos gigantes del hierro, lo mismo. A nivel de Canarias se pensaba que la categoría correcta era vulnerable, pero a nivel del Estado se decidió mantenerlo en peligro. Y también hay situaciones opuestas, ¿no? Y algunas polémicas. Bien. La normativa estatal, ¿sí? Lo iremos viendo, pero con la nueva modificación del Código Penal, antes solamente era aplicable aquí, pero ahora llega aquí también. Pero lo veremos al final. Sí. Buena pregunta. Bien. La ley de patrimonio, uno de los artículos que enfada bastante a los botánicos, distingue, da un nivel especial de protección a los animales silvestres, que no se lo da a las plantas. Entonces dice que queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres. Y puse una mosca ahí. O sea, formalmente, si tú estás por ahí por el monte, te pica un mosquito y lo matas, ¿qué estás haciendo? Una infracción administrativa. Eso llevado a la situación ya del ridículo, ¿no? Pero es que literalmente dice eso. Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres. O sea, si pisas una hormiga y no la has visto, pues no, porque no es intencionado, ¿no? Sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye
Su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aún estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior. A este artículo es al que se ancla, por ejemplo, la regulación de la captura de canarios, ¿no? Que a lo mejor aquí en Lanzarote no hay mucha costumbre, pero en otras islas sí, ¿no? El canario no es una especie incluida en el listado, pero sí es una especie silvestre, y tanto la legislación estatal como la directiva de aves nos obliga a regular su captura para uso de canaricultura, hasta tal punto que solamente se puede capturar si se justifica que es necesario para mantener, digamos, la variabilidad genética de la especie, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos a nivel de España en una situación de preapertura de un expediente sancionador, porque el Estado español se ha pasado bastante en el número de autorizaciones para la captura de fringílidos, ¿no? de aves para actividades lúdicas y culturales, ¿no? Pinzones, jilgueros, canarios, etcétera. Bueno, pues esto no es así para las plantas. O sea, este artículo es solamente de aplicación a los animales. Bien, ahora vamos a ver cuál es el régimen de protección de las especies incluidas en el listado. Entonces dice, prohibiciones para las especies incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Plantas, hongos o algas, recogerlas, cortarlas, mutilarlas, arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza. Subrayo intencionadamente. Para animales, incluidas sus larvas, crías o huevos, la de cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada o reposo. O sea, no solo que ataques al animal, sino que ataques a sus hábitats de reproducción, de invernado o de reposo. Y en ambos casos, pues, poseer, naturalizar, transportar, vender, etcétera, etcétera, ¿no? Estas prohibiciones se aplicarán a todas sus fases del ciclo biológico, incluidas las larvas y los huevos, y a nivel de especies, subespecies o poblaciones. O sea, este es el régimen de las especies protegidas. Luego veremos que para las amenazadas es aún más restrictivo. Bien, el catálogo de especies amenazadas, el catálogo español de especies amenazadas, incluye dos figuras, que son la de en peligro de extinción, que es cuando tiene el término taxón. Taxón es, digamos, en biología, cualquier grupo de especies identificable. Una especie es un taxón, un género es un taxón, una familia es un taxón. Entonces, para no poner familia, género, especie, no sé cuánto, pues se usa la palabra taxón. Entonces dice, taxones o poblaciones. Población es otra cosa, población es un grupo de individuos de una especie, cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su situación siguen actuando. Y vulnerable es cuando corren el riesgo de pasar a la categoría superior. Esta definición es bastante, digamos, genérica y global. Lo que pasa es que luego hay algunos sistemas matemáticos que permiten afinar un poco las cosas, ¿no? Son los análisis de viabilidad de poblaciones, en fin, una serie de métodos estadísticos que te permiten prever, conociendo el tamaño de una población, el número de individuos, el sexo y la edad, cómo va a evolucionar en el futuro y las probabilidades que tiene de extinguirse pues, en 5, en 10, en 20, en 30 años, ¿no? Entonces, según estas probabilidades, se puede ajustar a que sea vulnerable o en peligro. Entonces, hay otros documentos que no están en la ley, que son un poco los criterios orientadores para aplicar estos criterios. Y se utilizan sobre todo temas de análisis de viabilidad de poblaciones, y luego el criterio de los expertos, de los científicos, porque en la mayoría de los casos no hay información suficiente como para aplicar estos modelos, ¿no? Son modelos muy, digamos, americanos, ¿no? Que tienen mucha información y que para que corran bien en los ordenadores, pues tienes que meterle o mucha información real o inventártela, ¿no? Y al igual que pasaba con los espacios naturales, cuando una especie se considera en peligro vulnerable, hay que desarrollar un plan de recuperación, un plan de conservación. Ahora mismo también en la plataforma de información ambiental tienen los planes de recuperación que ha aprobado el Gobierno de Canarias, tanto como para plantas como animales, y hay que decir que muchos de ellos ya están fuera de vigor. Por ejemplo, los planes de recuperación del lagarto del hierro, de la gomera y de varias plantas
pues ya han pasado sus periodos de vigencia, que son de 5 años, con lo cual se nos complican algunas cosas, ¿no? Porque saben que nuestra realidad insular hace que las competencias en materia de biodiversidad están atomizadas, repartidas entre las islas. Entonces, si me equivoco, los técnicos de la unidad insular me corrigen porque es un tema que ha cambiado varias veces y yo no estoy muy al tanto de las autorizaciones. A la hora de autorizar actividades con especies protegidas, según sea la categoría y la distribución de la especie, corresponde al gobierno o a los cabildos. Por ejemplo, una especie como el guirre, que está en 2 islas y está catalogada en peligro, las autorizaciones... Sí, por eso les digo que las cosas han cambiado últimamente de criterio, ¿no? Entonces, yo ya me pierdo un poco, ¿no? Porque de unos años para acá han habido algunos cambios, ¿no? Entonces, básicamente, si una especie es del listado, siempre es del cabildo, del LERSPE. Una especie del listado o una especie no incluida en el listado. O sea, una especie no especialmente protegida, o sea, un canario es competencia del cabildo. Una especie del listado que esté en esa isla es competencia del cabildo. El lío ha venido siempre con las especies en peligro y vulnerables, según tuvieran plan o no tuvieran plan, y según estuvieran en una isla o en 2 islas, o en más islas. Ahí ha habido ciertos, digamos, cambios de criterio, si correspondía al gobierno o no. Igual que lo que ocurre, ¿qué pasa cuando una especie, por ejemplo, el lagarto de la Gomera, está en una isla, en peligro? Mientras estaba en vigor el plan de recuperación, era claramente competencia del cabildo de La Gomera. Pero ¿qué pasa cuando termina el plan de vigencia del plan? ¿De quién son las autorizaciones? Sí, sí, sí. Sí, no, en las otras islas sí. En todos los casos, las autorizaciones de las especies que tenían plan de recuperación correspondían al cabildo. Pero al acabar el plazo de vigencia del plan de recuperación, ahora tenemos el debate si las autorizaciones corresponden al cabildo o al gobierno. En fin, son problemas que están sin resolver y que están en el aire. En cualquier caso, ustedes como agentes lo que sí tienen que pedirles que para actuar con estas especies tienen que tener una autorización. Si es del cabildo o si es del gobierno, que se pelee unos y otros, ¿no? Pero en todo caso tiene que tener la autorización para actuar con esas especies. Bueno, el problema del veneno, entiendo que ustedes ya han participado en cursos, algunos de ustedes. Sí, vale. Bueno, sobre todo en la península, desde siempre, el uso del veneno, sobre todo relacionado con los cotos de caza, aquí no, en la península, se utilizaba para controlar, digamos, las alimañas, entre comillas, ¿no? Ya fueran mamíferos o ya fueran aves, para evitar daños en los cotos, ¿no? Ha sido un problema muy grave, hay especies que han sufrido muchísimo del uso del veneno, sobre todo en rapaces, ¿no? Águilas imperiales, todo esto. Y en Canarias, la verdad es que el problema en los últimos años no le hemos dado mucha importancia porque no era de esa dimensión, ¿no? La problemática aquí es un poco diferente. Está relacionada sobre todo con, si quieren, aporten aquí en Lanzarote si hay alguna particularidad, en conflictos entre agricultores y cazadores. Por ejemplo, allí en otras islas es típico que los cazadores entran a una finca y disparan y le estropean una parra o cogen una pared y empiezan a quitar las piedras para sacar los conejos o echar hurones o lo que sea, ¿no?
o le pisotean los cultivos, entonces pues el agricultor dice, pues vas a ver ahora, te pongo veneno, cuando ya verás la próxima vez que vengas. Y luego también en disputas entre territorios de caza, pues este es mi cazadero, pues pongo veneno y si vienen los del norte o los del sur, pues se fastidian con el veneno. O por ejemplo con ganaderos en La Palma, ¿no? En La Palma ha habido problemas de ataques de perros a cabras, ovejas, incluso hasta vacas, ¿no? Y pues los ganaderos pues han empezado a usar también temas de estos, ¿no? Y como consecuencia ya no solo que mueran perros y los problemas de riesgo para las personas, sino que hay especies que son especialmente vulnerables al veneno, como pueden ser algunas rapaces y por ejemplo los cuervos. Los cuervos, que es una especie que está en declive en toda Canarias, salvo en Fuerteventura. Lanzarote no sé cómo andan, pero Fuerteventura más o menos también. Pero, por ejemplo, en Tenerife han desaparecido prácticamente de toda la isla. Hay un reducto en Teno. En Gran Canaria han bajado muchísimo. En La Gomera, como consecuencia de que ya no hay basureros, o sea, la basura favorecía a los conejos, los basureros estos que había de toda la vida, ¿no? Y ya les digo, en La Gomera, que era una isla con muchísimos cuervos, ahora mismo hay 4 territorios de cuervos. O sea, ha bajado dramáticamente. Y posiblemente es una mezcla de cosas. La pérdida de recursos al no haber basureros. El veneno, incluso, ya afortunadamente no, pero hace mucho tiempo, yo recuerdo hace 20 años, ver un cuervo abatido por un cazador que era agricultor y que odiaba a los cuervos porque le levantaba los campos de millo que sembraba, pues se los levantaba, ¿no? Y yo vi personalmente en el año 80 y algo, un agricultor cazador darle un tiro a un cuervo y caer, en Izaña concretamente, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso ya no pasa. Posiblemente el veneno incluso puede ser que la ingestión, no está muy claro, de piezas, por ejemplo, conejos que han sido muertos con perdigones, la ingestión de esos conejos por parte de guirres o de cuervos, en otros sitios hay estudios, no en Canarias, de que les causa lo que se llama saturnismo, o sea, es una intoxicación por plomo que puede, no sé si matarlo, pero a lo mejor le altera procesos metabólicos o de formación de la cáscara de huevo, cosas así, ¿no? O sea que el veneno, ya no solo el que se pone en el campo adrede, sino otros venenos que llegan al medio por otras vías, es un problema para la biodiversidad. Entonces, ¿qué hizo a nivel del Estado hace unos años, promovido por las varias ONGs, WWF, Sea Over Life, en fin, no sé, algunas más, se lanzó un proyecto europeo para intentar potenciar una respuesta global a nivel del Estado ante el problema del veneno. Y se ha sacado pues unas directrices sobre el veneno del Ministerio de Medio Ambiente y luego cada comunidad autónoma ha ido sacando sus propias directrices o normas. En el caso de Canarias se sacó hace 2 años o 1 año y pico una orden específica por la cual se aprueba la estrategia para el veneno. Entonces es una estrategia que deberían conocer. El modo de actuación lo conocen ustedes mejor que yo. El tema de veneno va sobre todo por la parte penal, entonces hay que tener mucho cuidado en quién interviene, tienen que ser agentes de la autoridad, en cómo intervienen, hay que garantizar lo que llama la custodia de la prueba. Y lo que se está haciendo es, desde el Gobierno de Canarias, se ha hecho un esfuerzo por intentar suplir la última parte, analizar los cadáveres para determinar qué veneno se ha usado, como parte del proceso para el expediente, ¿no? Entonces hay un contrato, un convenio con el Instituto de Toxicología, creo que se llama, de la Universidad de Las Palmas. Entonces, esos animales debidamente, digamos, colectados, etiquetados y garantizando la cadena de custodia, tienen que llegar al Instituto de Toxicología, donde harán los análisis y dirán si efectivamente murió envenenado o murió de otra cosa, una enfermedad o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieren decir algo de este tema de veneno? Seguramente ustedes están más informados que yo, si han ido a los cursos. ¿Tienen claro quiénes pueden actuar? Agentes de medio ambiente, policía local, guardia civil. Y tienen claro que si una persona que no forma parte de esos cuerpos y actúa, pues se acaba el procedimiento. O sea, no hay vía de que vaya para adelante la denuncia. Si se rompe
tanto en la toma de muestras como en el transporte de la pieza. Si se rompe, obviamente, la cadena de custodia, se acaba todo el procedimiento por la vía penal. Es muy exigente. Yo no tengo experiencia en temas de estos penales. A lo mejor si alguien del Seprona puede contar algo, pero que tengo entendido que los jueces son extremadamente rigurosos con el tema de lo que es la carga de la prueba, ¿no? ¿Cómo va el tema de venenos aquí? ¿Hay muchos casos? Envenenamiento de halcones, ¿y por qué? Ah, vale, sí. Ajá. Intoxicarlo. Raticida. Accidental. Sí. Sí, esa es otra, ¿no? Una de las cosas que intentamos meter a camino es el uso de los raticidas, las campañas de ratización en los municipios, y la policía local tiene bastante que hacer, que es intentar que las campañas, que muchas veces son los cabildos los que compran los venenos y los distribuyen luego a los municipios o las asociaciones, ¿no? Que se utilicen venenos adecuados. Hay muchos tipos de venenos basados en diferentes, bueno, métodos de anticoagulantes y todo eso, las warfarinas, no me acuerdo ahora, un montón de ellas, ¿no? Pero la clave es cómo se dispone en el campo. O sea, eso de las bolsitas transparentes con bolitas de colores que se tiran por el campo, eso hay que acabar con ello. Lo ideal es cajas o tuberías donde el veneno queda aislado y solamente puede acceder a ellos ratas o ratones. De manera que un ave o que un niño o que nadie accidentalmente pueda acceder a ellos, ¿no? O sea que el tema es no solo el tipo de veneno que se utiliza, sino cómo se dispone en el campo, cuándo y dónde, ¿no? Hay algunos estudios, si a alguien le interesa, en la página web del Cabildo de Tenerife encargaron un estudio hace unos años que era del uso adecuado del veneno para la desratización en zonas recreativas. Aquí no habrá muchas, ¿no? Pero en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, hay muchas zonas recreativas en el bosque con problemas que la basura trae ratas, lo cual es un problema también para otras especies de fauna. Entonces se ha hecho un esfuerzo por cortar, lo primero, el acceso de las ratas a la basura, y también por que cuando se hacen las campañas de ratización, utilizarlas de manera que se haga el máximo de daño a la población de roedores utilizando el mínimo de veneno. Entonces, hay un estudio en la página web del gobierno, está, y en la del Cabildo también. Si les interesa, también es útil para granjas que estén en el medio rural. Tiene consejos útiles también, porque prácticamente en una zona recreativa y una granja aislada de cabras o lo que sea por ahí, pues también les da aplicación. Bueno, sí, que vino Juan Carlos Rando a dar el curso. Él es el que hizo el estudio para Tenerife, sí. Perfecto, es eso, exactamente eso. Y luego, respecto al tema de los colombófilos, efectivamente es otro de los fuentes de problemas con el veneno. Yo lo conocía más por otros métodos. Por ejemplo, yo he visto en páginas web la posibilidad de usar palomas con una especie de mochila de vergas, de manera que cuando el halcón lo coge se quedan atrapadas las patas y muere el halcón pegado a la paloma. Eso lo he visto difundido en internet, ¿no? O sea, yo entiendo que los colombófilos que tienen animales que cuestan muchísimo dinero, les duela mucho perderlo por un halcón, pero bueno, los halcones son una especie nativa, son parte de nuestra biodiversidad y hasta hace pocos años se consideraban en peligro. Afortunadamente, últimamente se han disparado sus poblaciones, no sabemos muy bien por qué. Puede que tenga relación con la gran disponibilidad de palomas bravías o mezcladas con domésticas, incluso también de las tórtolas que vienen de manera natural de África, la tórtola no la tórtola migratoria, sino la otra,
Streptopelia de Caucto, no me acuerdo ahora el nombre. Una que ha venido de manera natural, y que, o sea, la que viene en los parques y en las zonas urbanas, pues esta, ¿no? Bien, ¿algo más que comentar de veneno? En los islotes no hay problemas de veneno, ¿no? En los islotes. Por raticida. Ya, sí. Sí, posiblemente búhos y lechuzas son víctimas al comer ratones envenenados de las campañas de ratización, ¿no? Pero sí, ese es otro problema que hablaremos ahora con las exóticas. Claro, ya te digo, nosotros hemos hecho un convenio con toxicología, pero es que los análisis son realmente caros. Entonces, sí. Esos análisis los paga el gobierno, pero que cuando mandas algo a analizar tenemos que estar seguros que va a llegar a un punto, ¿no? O sea, que ha sido bien cogida la muestra, que hay un procedimiento sancionador detrás, en fin, hay pocos recursos y hay que optimizarlos, ¿no? Bien, vamos con las especies exóticas invasoras. Bueno, ¿tienen claro el concepto de especie exótica? Cuando hablamos de una especie exótica pensamos, por ejemplo, en un loro, ¿no? En un papagayo, ¿no? Es, digamos, la imagen perfecta de especie exótica, ¿no? De una planta podemos pensar en una estirlicia, ¿no? Pero resulta que la estirlicia también es el símbolo de turismo de Canarias y es sudafricana, ¿no? Bien, conceptualmente, o sea, Canarias se pobló de manera natural, antes de llegar el hombre, con una serie de especies que llegaron, pues, no se sabe muy bien, unas volando, otras se supone que con unas balsas de vegetación que venían del norte de África con la desembocadura de los ríos y venían reptiles, insectos, todo esto. Entonces, esas serían las especies nativas, las especies que llegan por sus propios medios. Luego hay otras especies que a lo mejor no lo vemos tan claro. Una especie migratoria sería nativa o exótica. Por ejemplo, sí, nacen aquí. Pero, por ejemplo, las especies migratorias que no nacen aquí, o sea, que, por ejemplo, vienen de África, están aquí y luego siguen ruta, son nativas, no son exóticas. Es una diferencia de concepto. Exótico es las especies que han llegado a Canarias por intervención directa o indirecta del hombre. Por ejemplo, las cotorras de Kramer, hay aquí en la ciudad, me imagino, ¿no? Algunas. Sí. Las cotorras de Kramer, pues han venido aquí, pues la gente las tiene en las casas, las sueltan, se escapan, etcétera, etcétera. Es una especie exótica. Los ratones son una especie exótica, porque han venido a Canarias accidentalmente, pero relacionadas con el hombre. Seguramente vinieron pues, en los barcos, en las mercancías, todo eso, una especie exótica. Los gatos que hay, los gatos de Ginés, eh, los gatos, los gatos que hay por ahí en el medio silvestre son una especie de origen doméstico que se ha silvestrado, pero como ha sido traída por el hombre es una especie exótica. ¿Vale? Está claro el concepto de especie exótica y nativa. Antes discutíamos la vinagrera, ¿saben cuál es? La vinagrera que se está extendiendo por Fuerteventura y Lanzarote, digo por Lanzarote. En muchas islas es nativa, pero sabemos, tú puedes contar la historia creo, que en Fuerteventura es exótica. ¿Quieres contar la historia? Bueno, me la contó Wilpre, que por lo visto las semillas las trajo tu abuelo para usar la vinagrera como planta forrajera. Entonces, eso debió ser hace 100 años. Entonces, a partir de ese uso forrajero, la vinagrera se ha extendido y forma parte, pues, en fin, está ampliamente distribuida en Lanzarote, según creo, ¿no? En el Parque Nacional y en muchos sitios. En cambio, en el resto de las islas se considera nativa, ¿no? Igual no lo es tanto. Ese concepto es mucho más complicado en el mar. En el mar ahora estamos
siempre los biólogos marinos han tenido mucho miedo a decir si una especie en el mar es marina o es exótica. ¿Por qué? Por las corrientes marinas que hace que muchas especies tengan una amplia distribución y porque desde hace bastantes siglos, el hombre ha estado moviendo especies con los barcos de un sitio para otro. ¿Y cómo se mueven las especies con los barcos? ¿Se les ocurre? Dos maneras principales. Pegadas al casco, en incrustaciones, lo que llaman el fooling, y en las aguas de lastre. O sea, los grandes barcos cuando navegan no pueden viajar sin mercancía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues a lo mejor están en Norteamérica y tienen que venir para Canarias. Pues llenan los tanques de lastre y vienen aquí, sueltan el lastre y cogen mercancía. Es un tema de navegación, ¿no? Aquí hay marinos sabrán mejor que yo. Entonces, en esas aguas de lastre se sabe que van cientos de especies diferentes que se mueven de unas partes del océano a otras y que se liberan en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, imagínense Puerto de Barcelona. Puerto de Barcelona recibe aguas de lastre de medio mundo, ¿no? Por uno de los principales puertos, ¿no? O los puertos de Rotterdam, o, bueno, del norte de Europa. Entonces, claro, muchas de estas especies, al encontrar condiciones diferentes de salinidad, temperatura, mueren, pero otras se establecen. Entonces, ahora mismo en Canarias, en el Banco de Datos de Biodiversidad, se le asigna una categoría a cada especie. Entonces, en el medio terrestre suele ser fácil. Con las plantas es difícil, porque ¿cómo podemos asegurar que una planta que dispersa una ave migratoria, por ejemplo, en el barro de las patas, y llega a Canarias, sería un transporte natural? O sea, es una especie nativa, ha llegado de manera natural aquí. Pero en muchos casos no podemos distinguir, sobre todo en plantas, si ha venido de manera accidental o natural. Hay que usar otros criterios taxonómicos o distribución biogeográfica, ¿no? Pero resulta difícil, y con los insectos también, ¿no? Con aves y mamíferos las cosas están más claras en general, o sea, hay pocas especies donde hay duda, ¿no? Pero en medio marino estamos asistiendo a situaciones curiosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día me contaba un compañero que ahora en Tenerife y los puertos de Tenerife y Gran Canaria están habiendo un montón de plataformas petrolíferas. Pues resulta que esas plataformas petrolíferas no solo vienen llenas de incrustaciones, o sea, son plataformas que han estado 15 años a lo mejor pues en el Golfo de Guinea o en el Golfo de México, sino que con su estructura van moviendo masas de agua donde viven peces. Y están apareciendo un montón de cirujanos, de peces exóticos, pero que se están cogiendo a caña, en Las Palmas, por ejemplo, ¿no? Y en Tenerife posiblemente está ocurriendo algo similar. Entonces, está habiendo un movimiento de las especies, una globalización tremenda en todos los medios, tanto en el marino como en el terrestre. Entonces, claro, el debate es, ¿nos rendimos ante esa situación? ¿No hacemos nada? ¿O intentamos paliar en la medida de lo posible estas invasiones de especies exóticas, sobre todo cuando afectan a nuestra biodiversidad? Entonces, vamos a lo siguiente. Cuando hablamos de especie exótica invasora, ¿de qué estamos hablando? Cuando le ponemos al apellido, estamos distinguiendo entre una especie exótica seca y una especie exótica invasora. Una especie exótica es la que ha venido con intervención del hombre, decíamos accidental o voluntariamente, pero que no sabemos que causa un daño a nuestra biodiversidad. Pero cuando le ponemos el apellido invasora, es que sí causa un daño. Entonces, queda un segundo matiz. Cuando una especie es invasora desde el punto de vista biológico, sabemos que esta especie hace daño a este endemismo, es invasora. Y el aspecto legal, hay veces que hay especies exóticas invasoras que hacen daño, pero que por motivos económicos, sociales, culturales, deportivos, etcétera, no se consideran legalmente invasoras, pero son por motivos políticos, no biológicos. Y veremos un ejemplo. Bueno, entonces esta es la definición oficial para que se considere una especie exótica invasora. Hombre, para incluir una especie en este catálogo, tiene una memoria justificativa. Entonces esa memoria pues tiene que justificar, una, que esa especie es la que es, dos, que es exótica, o sea, que ha sido introducida por el hombre, y tres, el daño lo más justificado posible, ¿no? Pues ya sea con estudios científicos, con observación directa, con, en fin, algo que avale la entrada en el catálogo, ¿no? O
sea, nada entra fácilmente, o sea, pasa un proceso, va una propuesta escrita por parte de un particular que lo pueda hacer, una asociación o un gobierno, y esa propuesta es analizada por un comité científico del ministerio, que es gente de universidades, de centros de investigación, y luego pasa por, digamos, el filtro político, ¿no? Que es una comisión técnica, o sea, una comisión política donde están representados pues, los cargos políticos de las comunidades autónomas. O sea, que pasa tres filtros, uno científico y uno político. Bien. Les cuento. ¿Qué pasó con la nicotiana, el tabaco moro? El tabaco moro es una especie que se considera exótica invasora, entró en el catálogo para toda España, pero una empresa quería cultivarlo para producir biomasa para energía, según tengo entendido. Entonces esta empresa alegó que no estaba debidamente justificado, técnicamente, la inclusión del tabaco moro en el catálogo nacional. Y efectivamente, los juzgados, con las asesorías técnicas oportunas, los tribunales determinaron que tenía razón la empresa, que no estaba suficientemente justificado para la península ibérica. Solamente estaba debidamente justificado para Canarias. O sea, en Canarias hicimos bien la tarea, le dimos la justificación para Canarias, pero para el resto del Estado no supuso prácticamente nada. Entonces, cayó. Entonces, a partir de esta sentencia, hay mucha más, digamos, exigencia en las memorias para incluir especies en los catálogos de especies exóticas, ¿no? Invasoras. Entonces, leyendo esto, dice, en el catálogo se incluyen las especies exóticas para que exista información científica y técnica que indique que constituye una amenaza grave. O sea, no una amenaza, sino grave. O sea, tienes que decir que, justificar que la amenaza es importante, cosa que no es fácil, ¿no? Porque ¿cómo se cuantifica? Para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. Fíjense que esta definición deja fuera una cosa, que es el peligro para las personas. O sea, saben que en el comercio de especies exóticas aparecen pues, algunos animales, sobre todo, que son peligrosos para las personas. Por ejemplo, escorpiones, arañas, serpientes, que son capaces de matar a una persona. Y esas especies se venden libremente en las ferias internacionales que se celebran en Alemania, en España, etcétera. Tú puedes comprarlas y sin ningún problema con tu factura, traértelas a Canarias y tenerlas en tu casa. O sea, tú puedes tener en tu casa una especie que mata personas. Entonces, esta norma se deja fuera la peligrosidad para las personas, lo cual es escandaloso. Le digo dos cosas. Una, el reglamento europeo que se acaba de aprobar ahora en verano, en julio creo que fue, incluye ya la peligrosidad para las personas. Y el reglamento europeo es de aplicación automática en España. Por lo tanto, o lo aplicamos ya directamente o habría que cambiar también la definición, incluyendo la peligrosidad para las personas. De todas maneras, antes de salir el reglamento, hace un año, nos pusimos en contacto con la Dirección General de Seguridad y Emergencias y les propusimos que desde su normativa, que los policías locales la conocen bien, que es la normativa de animales peligrosos, se desarrollara mediante un decreto para Canarias el regular la tenencia de especies exóticas peligrosas para el ser humano. Ya hay un borrador hecho que posiblemente nos vamos a reunir ahora en diciembre, gente de ganadería, de seguridad de emergencias y de medio ambiente, y que incluye todas estas situaciones de arañas, escorpiones, serpientes venenosas, serpientes que no matan por veneno, sino por constricción. Y bueno, parece que vamos a tener una norma que cubra ese espacio durante este año. Bueno, también hay que decir que esto de las especies exóticas trae mucho conflicto con determinados sectores, por ejemplo, con la agricultura, con la pesca, con la caza, con la ganadería. Entonces, esta normativa excluye específicamente los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, los recursos pesqueros y los zoogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se regirán por su normativa específica. O sea que cuando hablamos de agricultura, digamos, les pongo un ejemplo, la tunera. En Lanzarote se cultivan tuneras, ¿verdad? Para higos y no sé si todavía para
para cochinilla. Pues bien, la tunera está en este catálogo, pero las restricciones de tenencia, uso, solamente son de aplicación cuando las tuneras están fuera de zonas de cultivo. Si la tunera está dentro de zona de cultivo, está excepcionada porque es un recurso fitogenético para la agricultura y la alimentación. ¿Captan el truquito del asunto? O sea que hay especies que son invasoras, pero que si están en medio controlado, una finca o lo que sea, o relativamente controlado, pues no les da aplicación. O sea que se puede seguir teniendo, usando, comercializando, etcétera. Bueno, este decreto, el catálogo de especies exóticas invasoras, es a nivel del Estado, pero cuando se trabajó en él hace 3 o 4 años, la verdad es que en Canarias influimos bastante porque teníamos mucho trabajo hecho, ¿no? Habíamos creado bases de datos con las memorias ya justificativas de por qué muchas especies eran exóticas invasoras. Entonces, cuando llegó el decreto, la posibilidad, pues hicimos un verdadero desembarco de información que, en fin, a las demás comunidades autónomas les cogió un poco a contrapié, ¿no? Entonces, si ustedes ven el decreto, en los listados hay una columna que pone dónde es de aplicación. Si no pone nada, es que es para toda España. Y luego pone muchas solamente Canarias, o solamente Baleares, o solamente Canarias y Baleares. Entonces, esas especies se consideran exóticas invasoras solamente en los sitios donde pone la columna al lado. Entonces, logramos meter, pues, todas las ardillas, o sea, no solo la ardilla moruna, sino en Canarias están prohibidas todas las ardillas. Están prohibidas todas las culebras. ¿Saben el problema que hay en Gran Canaria con las culebras, no? Una culebra que se liberó deliberadamente en Gran Canaria por parte de un coleccionista, es una culebra de California, pues casi una cuarta parte de Gran Canaria está ya colonizada por esa culebra, con pocas perspectivas de poderla erradicar. Y lo que es más, el problema no es que solo ya que esté en Gran Canaria, sino que de manera voluntaria o accidental puede saltar a otras islas. Puede saltar pues un camión de mercancías o de rubios que se mueva de una isla a otra y las lleve, o, como ya hemos detectado, pues un niño que coge la culebra y pone en internet que quiere vender la culebra y se la compra a alguien de Gran Canaria o de Tenerife. Y va a esas islas. Entonces, en este sentido, yo creo que los agentes y la policía local, por cierto, tiene competencias en inspección de tiendas de animales. Los agentes, creo que si quieren también, depende de cada cabildo. Por ejemplo, hay cabildos que dicen que ellos en eso no se meten, ¿no? Entonces, como consecuencia de que algunos cabildos no han querido meterse en este asunto, pues hemos empezado a trabajar el servicio de biodiversidad con la Policía Autonómica. La Policía Autonómica solamente está desplegada en Tenerife y Gran Canaria y tiene muy pocos efectivos, pero han creado una unidad de medio ambiente con 4 agentes en Gran Canaria y 4 en Tenerife. Y uno de los primeros trabajos que se han realizado es el tema de la aplicación del decreto de especies, del catálogo de especies exóticas. Entonces, estamos yendo, van 1 o 2 agentes de la policía con un técnico de medio ambiente, unas veces un botánico y otras veces un zoólogo. Entonces, estamos yendo a tiendas de animales y a viveros. Y además de eso, se está haciendo vigilancia en Internet. Entonces, como consecuencia, les pongo un ejemplo, se detectó un intento de venta de ardillas morunas que habían sido capturadas en Fuerteventura, trasladadas a Gran Canaria, donde ofertaban por Internet, se les puso una trampa en Tenerife, mandaron un correo, una persona, con la ardilla a Tenerife y se trincó, digamos, se detectó y se cursó la denuncia correspondiente, ¿no? Como ven, Internet es uno de nuestros principales problemas porque, en fin, es una red que llega a donde no llega el boca a boca ni las tiendas, y que además hay una parte visible en Internet, pero hay una parte que no es visible, que son los foros. Hay grupos de personas aficionadas a estas cosas que tienen foros cerrados, que se dedican a los reptiles, a los peces, a los mamíferos, a las aves, y donde es muy difícil saber lo que se está moviendo. O sea que
digamos que el papel de ustedes es fundamental en eso, ¿no? Que es la vigilancia, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir de exóticas? ¿Alguna duda con el tema este de exóticas o alguna...? Hombre, la normativa que tenemos ya da para bastante. O sea, piensa que uno de los problemas que tenemos es que al ser parte de la Unión Europea, el movimiento de personas y mercancías es casi libre dentro de la Unión Europea. O sea, difícilmente puedes controlar que una persona que venga de la península viene con su animalito, con su factura, sus temas veterinarios en regla y tal y cual, se puede traer aquí prácticamente lo que quiera, ¿no? Ahora con el reglamento europeo se da la circunstancia de que va a haber, está a punto de aprobarse una lista europea de especies exóticas invasoras, bastante poco pretenciosa, con 37 especies, que no nos va a solucionar mucho ni en España, algunas plantas acuáticas en España, ni en Canarias, pero el reglamento mandata que antes de enero de 2017 las regiones ultraperiféricas europeas, sobre todo que son francesas, portuguesas y españolas, tenemos que dotarnos de listas propias. Entonces tenemos que tener una lista canaria dentro del marco del reglamento de especies exóticas de la Unión Europea, de especies exóticas. Entonces lo que estamos planteando es de que esa es la perdón, es la oportunidad para dotarnos en Canarias de un catálogo específico para Canarias. O sea, ahora tenemos el catálogo del Estado, pero tanto la ley española como la ley europea, la normativa europea nos permite tener un catálogo específico para Canarias. Y seríamos más ambiciosos y más con más matices, ¿no? Ahora mismo el catálogo estatal es de lista negra, o sea, esto no. Pero nosotros pensamos que no debería ser tan rígido. O sea, sería más útil tener claro que sí, o sea, una lista blanca, que no, y luego una lista gris. O sea, esta sí, pero para esta cosa. O solamente si es macho, o si es hembra. O la puedes tener, pero si eres una persona que tiene una capacitación especial para tenerla, con una autorización especial. O sea, ¿sabes? Un poco matizar más las situaciones, tanto para plantas como para animales. Porque ahora nos vemos en la situación de que es o todo o nada, ¿no? Y entonces hay veces que es difícil. Sobre todo en algunas plantas que están muy metidas en la jardinería y que si aplicas estrictamente la ley, habría que hacer bastantes desastres en parques urbanos, en hoteles, pues claro, están ahí ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces aplicar la normativa ahora estrictamente es bastante dramático, ¿no? O sea, tendría que haber situaciones como más matizadas, ¿no? No, la vinagrera no está incluida, porque comentábamos antes que es exótica en Fuerteventura, pero en el resto de las islas creo que es nativa. Pero si tuviéramos un catálogo canario, podríamos decir la vinagrera es exótica en Fuerteventura, por lo tanto no está, o sea, hay un mandato de control y de erradicación si se considera necesario, pero es nativa en el resto de las islas. Y luego también tenemos situaciones muy raras. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí se puede. No, no, sí se puede. Igual que puedes hacer un control de una especie que acaba de aparecer y que no está en ningún catálogo, que es la rápida respuesta, que es la clave del tema de las especies exóticas, que es rápida detección, rápida respuesta. Y luego, pues para las especies que están asentadas hace mucho tiempo, valorar si es viable económica, técnica y socialmente, pues abordar programas de erradicación o de control, ¿no? Que es el gran problema de los gatos. Exacto.
y se han ido al campo. Sí. Y es parte del trabajo. Pero en ciertos sitios lo tienes que decir con mucha delicadeza porque la afinidad que hay con los gatos es claro. Sí, hay dos problemas que tienen puntos en común, que es el problema de los gatos y el de las cabras. Saben la que hay armada en Gran Canaria con las cabras. Entonces, el decreto fue inteligente en ese sentido, porque en los listados no aparecen ni los gatos ni las cabras, pero en el articulado hay una disposición, no sé si transitoria o una adicional, que dice que determinadas especies de origen doméstico que han perdido esa condición y que causan daño, tienen la consideración de exótica invasora. Y ahí estaría el tema de las cabras y ovejas asilvestradas y el tema de los gatos. Por tanto, el tema del control de gatos está amparado no solo en la legislación de especies exóticas invasoras, sino también incluso en la legislación de caza, en el concepto de animal asilvestrado que veremos mañana, salvo Lanzarote, que es la única isla, si no recuerdo mal, que no considera el gato como especie asilvestrada para caza. Lo hablamos mañana. Pues no, no mezclemos las cosas. Aunque el gato no tenga la consideración de especie cinegética en Lanzarote, o sea, un cazador no, si le dispara a un gato está cometiendo una infracción, eso no quiere decir que la administración no pueda adoptar medidas de control y erradicación, si es posible, en un islote de los gatos al amparo de la legislación de conservación de la biodiversidad. O sea, las dos cosas pueden hacerse. Mañana hablamos de la ley de caza y el gato estaría dentro del apartado de animales asilvestrados. O sea, de caza menor hay un apartado que se llama animales asilvestrados y ahí entraría el gato. Que de hecho, por eso, no hay problema en disparar a los gatos por parte de los cazadores en todas las islas, salvo Lanzarote, que desde hace muchos años ha dicho que no quiere que se consideren cazables en la isla. Motivos, no sé, serán políticos, ¿no? Sí, en el caso, hasta donde yo sé, en Tenerife y en Gran Canaria, los cabildos autorizan a los guardas de la Federación de Caza y del consorcio a instalar trampas para captura de gatos, a los guardas. El caso de aquí no lo conozco bien porque lo llevan otros compañeros,
pero que estamos pendientes. Hay una situación normativa un poco floja ahora mismo. A nivel del Estado se quiere regular el tipo de trampas que se pueden utilizar para la captura de gatos y también qué personas pueden utilizar esas trampas. Entonces, habría una especie de formación y de acreditación de las personas que pueden utilizar esas trampas. Entonces, por ahora, digamos, ha habido valor para atreverse a autorizar a los guardas, ¿no? Al público en general me parece que hay ciertas reticencias porque tenemos una situación legal un poco delicada. Ya, ya. Sí, sí. Sí. Ahora mismo a nivel del Estado, para la aplicación del catálogo, hay lo que se llama estrategias de control. ¿Por qué se llaman estrategias? Porque como son del Estado y no pueden meterse en competencias de las comunidades autónomas, son organismos un poco, es un instrumento un poco orientativo al que se acogen las comunidades autónomas voluntariamente. Porque claro, si fuera plan, habría una denuncia por invasión de competencias, ¿no? Efectivamente, lo ideal sería que en este catálogo canario, según la categoría que le pongan las especies, para algunas pudiera ser mandatorio, o sea, se pudiera obligar a crear planes de acción para controlar o erradicar esas especies, ¿no? Y es un instrumento que podemos crear sin problema si tenemos una normativa propia, que sí sería un poco parecido a lo de las especies protegidas, ¿no? Planes de erradicación, planes de control, planes de mitigación, planes de contención, podrían ser varias opciones. Está pensado, pero va por ahí los tiros, sí. Bueno, pues para terminar con el gato, pues el gato y las cabras son a nivel mundial de las peores especies exóticas invasoras en el planeta, sobre todo en islas. O sea que los problemas que tenemos son esos, sociales. Hay un lío montado tremendo con las cabras, con los controles de cabra en Gran Canaria, en La Gomera también nos ha pasado, y con los gatos, pues les cuento anécdotas. En La Gomera, por ejemplo, cuando se descubrió el lagarto gigante, que está en Bahiera en Rey, en un risco, pues parte del plan de recuperación, además pagado con dinero europeo, implicaba la captura de gatos mediante trampas, mantenerlos los 20 días y luego eutanasiar. Bueno, se dio la mala pata de que entre los gatos que se capturaron, sin identificación, se capturó pues el gato de una señora holandesa que vivía allí. Pues denuncia a la Unión Europea y me acuerdo que me tocó justificar a la Unión Europea por qué estábamos matando gatos. Estábamos matando gatos que estaban acabando con una especie en peligro de la cual había menos de 100 individuos, ¿no? Entonces no hubo ningún problema, pero que el poder social de las protectoras y ahora mismo de lo que llaman los animalistas es muy grande, ¿eh? O sea, para problemas de conservación, digamos, de estos duros, que implican matar, porque no queda más remedio, pues no hay otro bio. Sí, 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 sí. Claro, sí, exactamente, exactamente. Se trataría de que aunáramos la legislación de conservación con la legislación de animales domésticos. Ya en muchos sitios la tenencia de gatos es lo que llaman, hay unas campañas en Nueva Zelanda, en Australia se llama Cat Indoors. O sea, mantén el gato dentro de tu hogar. Hay sitios que es obligatorio castrar los gatos que tienes como particulares y hay normativas desde el ámbito de la legislación de los domésticos mucho más restrictivas que en España, ¿no? Entonces, claro, vamos atrasados en la normativa de domésticos. Ahora puede que haya alguna posibilidad de mejorarla. Sí, claro. Sí, totalmente. Sí, sí.
Sí, sí. La graciosa ahora mismo es una NASA, donde entran los pájaros directamente, pensando que pueden criar tranquilamente, a un sitio que es una trampa mortal. Es que desde luego si hay un sitio... Exacto. Pero es que a nivel de Canarias, si hay un sitio que hay que priorizar y ser más estricto, es en Lobos, en Alegranza, en Montaña Clara, porque son sitios donde los gatos hacen muchísimo más daño. Sí, sí. Ahí los ayuntamientos y las policías locales tienen mucho que hacer en ese campo. No, no. Que yo sepa, no. Son los cánidos fundamentalmente y las ratas. Los gatos no he oído la rabia. Creo que no. No soy veterinario, pero nunca lo he oído. Bueno, si quieren, nos queda un cuarto de hora, al final nos hemos liado más. El régimen sancionador y las multas, pues se ha actualizado los costes con la última modificación de la ley de patrimonio. Aquí están, desde 100 hasta 2 millones de euros. Y si quieren, yo el tema del Código Penal no lo he trabajado porque la verdad me queda lejos. Yo me imagino que si acaso es la Guardia Civil quien más se ha metido en eso, pero por lo menos para que nos suene de que hay determinadas cosas que están tipificadas en el Código Penal, como son, por ejemplo, para la especie protegida de flora silvestre, de flora, aquí el Código Penal sí se preocupó de la flora. Dice, el que contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, corte, tale, arranque, trafique con ellas sus partes derivados o con sus propágulos, salvo que la conducta afecte a una cantidad insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie. Entonces, la multa es de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 25 meses e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de 6 meses a 2 años. O sea que el Código Penal ha sido, en la última reforma, sensible con las plantas. En lo que se refiere a especies exóticas, habla de que también se puede considerar delito introducir o liberar especies de la flora o la fauna no autóctona de modo que perjudique el equilibrio biológico. Demostrar eso no es fácil. Por lo tanto, es más fácil que una cosa de estas vaya por una sanción administrativa que por la penal, ¿no? Y en lo que se refiere a la fauna silvestre, pues dice, será castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 2 a 4 años, quien case, pesque, adquiera especies protegidas de fauna silvestre. Protegidas entiendo que es incluida en el LERSPE, que antes, en el Código Penal anterior, solamente se refería a las amenazadas, en peligro o vulnerables, entiendo, ¿no? Ahora lo ha ampliado. Trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o mitigación. Y luego, lo que hablamos antes, ¿no? El uso de métodos masivos no selectivos, que pueden ser explosivos, venenos, redes, etcétera, ¿no? El que sin estar legalmente autorizado emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia, destructiva o no selectiva para la fauna. O sea que el uso de métodos masivos no selectivos no es solo una infracción administrativa, sino puede ser penal también. Y esto es todo. Bueno, quedan